Buenas a todos, yo soy Majo Filippelli, profesora y licenciada en Psicología, estudié en la Universidad de Buenos Aires y estoy acá como profe de la materia Psicología y Cultura en la Educación de primer año del profesorado de Historia y del profesorado de Biología. La idea de este video es presentar un poco la materia, sobre todo en lo que tiene que ver con algunas definiciones respecto de lo que es la psicología. Si tuviéramos que pensar en la psicología, podríamos hacerlo dividiéndola en tres partes solamente para analizarlo y para poder explicar un poco. Una de esas partes es la psicología como ciencia, otra es la psicología como teoría y otra es la psicología como práctica. Por supuesto que estas partes no están diferenciadas, pero a nosotros nos sirve poder organizarla en esa forma de contenido para entender. Entonces, si hablo de la psicología como ciencia, tengo que pensar que las ciencias son construcciones que están orientadas a plantear que cualquiera de las situaciones, de las teorías que se planteen como ciencia, tienen que tener un objeto de estudio y un método de estudio de ese objeto. Entonces, la psicología tiene su objeto y su método, pero no podemos hablar de un solo objeto y un solo método de la psicología. Entonces, ahí entra la segunda variable, que es pensar a la psicología como teoría. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos hablar de una sola psicología, sino de tantas psicologías como teorías haya construidas sobre ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si pensamos a la psicología como teoría, podemos nombrar algunas teorías de la psicología que desarrollaron su propio objeto y su propio método de estudio. Entonces, según cuáles sean los fundamentos teóricos de esas disciplinas, de esas teorías, ¿sí? Los fundamentos filosóficos, políticos, éticos, de cada una de esas teorías, vamos a encontrar cuál es su objeto y su método. Nosotros vamos a trabajar en principio dos, hay muchas más, pero dos de las más nombradas y que tienen que ver con el espacio donde estamos transitando. Una de ellas es el psicoanálisis es la más conocida, es la teoría que inventó Sigmund Freud a fines de 1800, principios de 1900, fines del siglo XIX, principios del siglo XIX. El psicoanálisis es una de las teorías que tiene como objeto de estudio el inconsciente y como método la asociación libre y el trabajo de poder hablar hasta que se llegue al lugar que causa ese problema o ese trauma o ese sufrimiento. Les dejé en la clase 1, van a ver un video de presentación del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, si nos posicionamos teóricamente desde el psicoanálisis, vamos a ver que el objeto de estudio es el inconsciente y que el método de estudio es la asociación libre o método de trabajo es la asociación libre. Y por otro lado, tenemos al constructivismo, cuyo referente teórico máximo es Piaget. También está Vygotsky, que es un referente muy importante, del que ustedes seguramente tengan algún conocimiento, de Freud también, seguramente tengan algún conocimiento y está asociado más a la forma en que las personas aprendemos, ¿sí? Su objeto de estudio es el aprendizaje y su método de estudio es la investigación por la observación. Entonces Piaget desarrolló un montón de etapas del psiquismo, del aparato psíquico de las personas, basado en observar niños comportándose. ¿Se entiende? Entonces, si pensamos a la psicología como una ciencia, tenemos que ubicar el objeto y el método que tiene cada una de las teorías que se despliega. Y por otro lado, como tercer pata, tenemos a la psicología como práctica. Y ahí podemos ubicar los ámbitos en los que la psicología se desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes sabrán, en general cuando pensamos en la psicología la pensamos adentro de un consultorio o adentro de un manicomio, tratando a personas con problemas de salud mental, por los que están encerrados o consultan. Si hablamos de ese ámbito, hablamos del ámbito clínico, es decir, la psicología asociada estrictamente al tratamiento de las enfermedades, es decir, al trabajo en salud, ¿sí? En general el ámbito clínico está asociado a la salud, como tip. Por otro lado, tenemos el ámbito educativo, que es el que nos convoca a nosotros en esta clase, que puede estar vinculado a pensar el aprendizaje y teorizar sobre ello, a dar clases, y
a lo que ustedes van a tener que acudir muchas veces, y es el equipo de orientación que está en las escuelas, ¿sí? Seguramente haya una psicóloga, una psicopedagoga, una trabajadora social, o un trabajador social, o un psicólogo, o un psicopedagogo, que puedan dar cuenta de cómo aprende esa persona. Y por supuesto que va a estar vinculado a las cuestiones de salud, ¿sí? Pero sobre todo nos vamos a enfocar en las cuestiones educativas, en garantizar el derecho a la educación y todas las cuestiones que de ellos se desprendan. Pero de eso nos vamos a encargar un rato largo. A lo largo de la cursada, se los prometo. También tenemos el ámbito comunitario, que para nosotros es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que las personas que vienen a la escuela o al instituto en este caso no son personas que solo estudian, son personas que hacen muchas cosas y además estudian. Entonces, si en una comunidad, por ejemplo, no hay internet y estamos pidiendo en este momento que todo el mundo haga las tareas virtuales, tenemos que modificar algunas cuestiones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los atravesamientos de la comunidad para pensar la educación o la conformación de la mente, ¿sí? La primera ruptura que es importante hacer, y esto lo tendría que haber dicho al principio, pero lo digo ahora, no importa, es la de pensar que la mente es algo solo biológico. Lo biológico es el cerebro, ¿sí? La mente es un desarrollo que está vinculado a lo biológico, pero también a lo social. Dije ámbito de salud o clínico, dije ámbito educativo, dije ámbito comunitario. Tenemos el ámbito de la justicia. Ustedes habrán visto en muchas series que siempre hay psicólogas en el ámbito de la justicia haciendo test para darse cuenta si esa persona es imputable o no por el delito del que se lo culpa. Eso se llama pericias psicológicas y es el ámbito más fuerte en donde trabajan en el ámbito de la justicia, me quiero referir, es la tarea más fuerte que sea el ámbito de la justicia. Y por último, la psicología del trabajo, que está asociada a muchas cuestiones, pero ustedes seguramente la conozcan por las entrevistas de selección de personal. Seguramente alguno de ustedes fue a una entrevista de selección de personal para una empresa, de lo que sea, y le hicieron test psicológicos. Bueno, esa es la función. ¿Por qué digo todo esto? Porque no podemos suponer que todo el mundo conoce la psicología, y también podemos suponer que las personas que conocen la psicología lo hacen por las visiones que se acercan, ¿sí? No por todos los rincones en donde la psicología se puede meter. ¿Y por qué también? Porque tenemos que pensar que la ciencia de la psicología aplicada a la educación requiere de mucha revisión teórica. Y a esto me refiero cuando quiero decirles que vamos a tener que leer en esta cursada. Les voy a acercar los textos de la manera más cómoda que pueda, les voy a acercar videos explicativos, y las actividades van a estar orientadas en esta primera etapa a que ustedes puedan ir familiarizándose con el discurso de la psicología, que no es igual al de la educación, pero se cruza, que no es igual al de la medicina, pero se puede cruzar, que no es igual al de la filosofía, pero es de donde nace en esta pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, encontrar la diferenciación de la psicología, pero su vínculo con el resto de las nociones que hay dando vueltas de la ciencia, va a ser una tarea que tengamos que pensar a la hora de pensar, repito, a las personas que estén adentro de la escuela, a los sujetos de la educación. Y nosotros podemos ubicar al menos 3: los docentes, los estudiantes y la comunidad en la que esa institución educativa se inserta. Vamos a dejar acá. Tendrán un texto que acompañe esto que acabo de decir para poder ordenarlo aún con más claridad, un texto breve en el que se repita lo que estoy diciendo, y van a ver en el Classroom que voy a subir las clases con actividades al costado y fechas de entrega. Les pido que si tienen alguna dificultad se comuniquen conmigo o con el resto de los profes y puedan resolver esas dudas, que nadie se quede sin la posibilidad de cursar por tener dificultades. Bueno, que anden bien, estamos en contacto en breve. Chau, chau.